Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boján, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 16 de agosto del año del Señor 2019. Abrazo especial a quienes se conectan y comparten los contenidos. Abrazo especial a la gente linda que nos saluda. Hay gente que de verdad construye un mensaje de buenos días que es más de lo que le digo yo a muchos en La Posta. Agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos cada mañana. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, la ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoya el periodismo independiente, Ilbarista en la República y Amazonas, donde tomamos el café de la mañana, Six Rentacar, la marca alemana que ya está en el Ecuador y te permite alquilar autos de buena calidad, a buen precio, y por supuesto Indy, que es la propuesta de marca de ropa para hombres guayaquileña. Indy en Mall del Sol, Indy en Policentro, Indy en Entre Ríos, Indy que nos facilita la cachina aquí en La Posta. Cumplido la cuota comercial, vamos a revisar lo importante. Esto es En Caliente. En Caliente, Yasunidos protagonizó ayer una toma del Consejo Nacional Electoral. Yasunidos, que recordarán ustedes, es un grupo, un colectivo ciudadano, sobre todo de jóvenes, aunque en su momento estuvo incluso acompañado por Julio César Trujillo. Yasunidos peleaba por dejar el petróleo dentro del bloque popularmente conocido como el Yasuní TT. Ellos querían ir a una consulta para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida. Si explotamos esa vaina o la dejamos bajo tierra. Si nos quedamos con el petróleo o nos quedamos con el Yasuní. Recogieron firmas, un carajal de firmas. Incluso la gente que no está de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra como yo, firmó por el Yasuní, por la iniciativa Yasunidos. Y les vieron la cara porque estábamos en pleno correísmo. Ahora, en pleno morenismo, está aprobado y reprobado que le metieron la mano a un proceso ciudadano que podía llevarnos a las urnas para que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones, no un mequetrefe en Carondelet. ¿Qué pasa? Que doña Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora que no sabe contar los votos, tiene que convocar a una sesión del Pleno para que sea el Pleno del CNE el que diga, a ver, vamos, porque es que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición les dejó diciendo al Consejo Nacional Electoral, oiga, no sea malito, revísese esa cagada que se mandaron sus antecesores porque, vamos, es que con la democracia no se puede jugar así. Eso, tan sencillo, no se hace. El CNE está bloqueando una iniciativa ciudadana, una iniciativa de muchachos que pelean por una causa justa y les están negando la posibilidad de seguir un proceso. Porque no es que de aquí se hace lo que ellos digan. De aquí tendrán que ir a un control constitucional en la Corte Constitucional, de aquí tendrán que pasar por los ciudadanos, convencer la opinión pública. Déjenlos. Como se habrá enterado, La Posta fue a cubrir la manifestación. No fue posible gracias al coronel Rolando Tapia, un coronel que se encuentra en servicio pasivo, encargado de la seguridad del CNE, y que decidió que tenía la potestad para prohibir el acceso a ciudadanos y a prensa al recinto del Consejo Nacional Electoral. Nos informaban ayer por la noche nuestros amigos de Yasunidos que también se le prohibió el acceso a Ecuavisa, al recinto electoral controlado por Diana Tamain, en compañía con los consejeros Cabrera, Acero, Verde Soto y Pita. Debo reconocerte todos, menos de Acero, a quien no conozco, haber tenido la decencia de llamar para disculparse y ponerse las órdenes para darle seguimiento a esto. Eso en cuanto al Consejo Nacional Electoral, pero lo que de verdad ha sido noticia esta semana, y que por cierto el cura Tuárez nos ha mandado solidaridad. ¿Has visto, Chema, tú que tanto lo jodes al pobre cura? Y se ha portado recontra bien con nosotros. Se ha vuelto solidario, yo creo que el juicio le vino bien. Está bien.
Lo que ha marcado la agenda esta semana en realidad es la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que venía en picada en cuanto a credibilidad, honor y legitimidad, y una Asamblea que ha tratado de reivindicarse esta semana con dos cosas: un movimiento sorpresivo tras el bochorno de salvar el pellejo de María Verónica Espinosa, una jugada de matemática legislativa impulsada sobre todo por May Montaño, que impidió la reconsideración del voto 24 horas más tarde para jugar con los números. Y efectivamente consiguió los 92 que se necesitaban para darle una patadita en el trasero a María Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, en paralelo a una sesión que se comió en una sola a 4 consejeros de participación. ¿Revive la Asamblea Nacional? ¿Hay esperanza? Se lo pregunto a las voces jóvenes y frescas de la Asamblea Nacional. Hoy me acompaña Alejandro Muñoz, él es asesor legislativo. Es una voz que sigo mucho, sobre todo en redes sociales, una voz clara, directa, incluso polémica en algunos temas. Es una voz que me encantará compartir con ustedes. Es la entrevista de esta mañana en nuestro espacio para voces frescas en la política, que no nos gobiernen los mismos de siempre. Quédense. Soy Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten los contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, Alejandro. Anderson, qué gusto, muchas gracias. Un ¿Cómo gusto estar estás? aquí. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Un gusto estar aquí en tu programa y pues conversar de las actualidades políticas que están candentes. Caliente, caliente. Vamos directo a la Asamblea Nacional. ¿Te sentías un poco deprimido de trabajar para la Asamblea antes de esta semana o cómo era la vaina? Sabes que en la Asamblea siempre es la institución donde más se cuecen las habas, donde se lavan los trapos sucios. Entonces, generalmente la ciudadanía pues ve todo lo que pasa y pierde confianza en la Asamblea, y es por eso que hay la baja en los números. Y sí, la Asamblea estaba totalmente entrampada, bueno, está todavía totalmente entrampada, sin una agenda, sin un rumbo. Entonces, decisiones como estas, que son positivas para el país, y ya las analizaremos, como la destitución de miembros y autoridades públicas que violentan y transgreden la Constitución, pues lo que corresponde es revisarlos, censurarlos y destituirlos, como ha sido en este caso. Y esta semana tuvimos la oportunidad de, como tú dijiste, en combo, 2 por 1, la Asamblea dio de baja a 2 autoridades públicas que se comprobaron que en el ejercicio de sus cargos no habían cumplido con las competencias que les había dado la Constitución y la ley, y por lo tanto pues correspondía sacarlos. Vamos a esto, luego revisamos por qué está entrampada la Asamblea, pero esta semana comencemos con la jugada de María Verónica Espinosa. Hay un juicio político, May Montaño expone los motivos de su interpelación, la acompaña Raúl Tello, si la memoria no me engaña. Se da un debate escueto, fofo, banal, simple, y se decide salvar a la ministra. No había votos para censurarla. 24 horas más tarde, muchos de hecho estábamos en la calle ni enterados cuando de pronto, se comieron a la ministra. Para que el que no ha seguido la jugada esté claro, ¿cómo es posible que pase eso? Yo te voy a contar todo de principio a fin para que todo esté muy claro. Bueno, el juicio político a la ministra arrancó, se siguieron los procedimientos, comisión de fiscalización, aprobación de informes, y llegó al Pleno. Una vez que se da el debate en el Pleno, pues tú sabes que esto tiene que ser sometido a votación, y el momento en que es sometido a votación, tú sabes que nuestra Constitución dice que los ministros tienen que ser destituidos con un mínimo de 91 votos. Correcto. Entonces, el momento... Como presidente de nuestros ministros, ¿no? Como presidente, y distinto a otros miembros. Por ejemplo, el CPCC únicamente se requiere mayoría, siempre son 70. ¿Sí? Entonces, en el caso de los ministros, y eso lo pusieron en la Constitución los correístas para blindar que la Asamblea haga contrapeso al gobierno, por eso está así tan mal redactada nuestra ley. Pero en el caso de la ministra, el momento en que se somete a votación, simplemente no hubieron los votos. Simplemente hubo abstenciones, hubo gente que se salió de la sala, hubo un montón de cosas, y realmente no se llegaron a dar los votos. Entonces, el presidente cerró la sesión. ¿La cierra porque tenía que ir al baño corriendo? ¿La cierra? O sea, porque a mí me llamó mucho la atención cuando estaba viendo la sesión que nadie pidiera una reconsideración de forma inmediata. Yo entiendo que May no la pidiera porque le convenía alargar las cosas, pero esto lo puede pedir
cualquiera dentro del Pleno, ¿no? ¿Por qué no lo pide alguien de la bancada de Litardo, de los que estaban salvando a la ministra? Porque ellos creyeron y interpretaron mal el artículo 145, que dice que se puede reconsiderar lo resuelto por el Pleno del Parlamento Nacional. Entonces, ¿ellos qué es lo que hicieron? Ellos interpretaron eso como que únicamente se puede reconsiderar la aprobación de una resolución o los votos positivos de una resolución. Entonces dijeron, no hay problema, como no se aprobó, cierro la sesión y no hay ningún problema. O sea, todas las explicaciones que no saben leer. La explicación es que no exactamente, no hay asesores jurídicos que puedan, digamos, darle una continuidad al trabajo de la Asamblea. Entonces, ellos mismos no blindaron su propia votación. Y hay un tema que tú comentabas al inicio y que quiero precisar. MAE pidió la reconsideración del voto, la asambleísta Montaño la pidió a las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana y no se la concedieron, no se la concedieron. Y la sesión fue avanzando y no le daban la palabra, y no le daban la palabra. Y cuando pide la palabra el asambleísta Héctor Muñoz de Suma, ahí es cuando él dice, hey, la asambleísta Montaño pidió una reconsideración, pidió que se tome en cuenta esto y ustedes no han hecho nada, pido por favor que se tome nuevamente la reconsideración de MAE. Y ahí empieza todo este despelote. Además, según me contaba gente que estuvo en el Pleno, yo no pude estar ese día, la MAE, bien parada, se paró y le gritó que le iba a apelar la presidencia a César Litardo. Claro, lo que pasa es que no someter una votación que está presentada formalmente a través de una moción conforme a la ley, tiene que ser sometida a votación y no corresponde ninguna otra cosa. Entonces, evidentemente, se estaba violentando el procedimiento parlamentario y, evidentemente, lo lógico era que se dé la apelación a la presidencia. Luego se resolvió ese tema, se pasó a votar nuevamente, porque lo resuelto por el Pleno es cualquier decisión que haya tomado el Pleno. Claro. Sería ilógico pues, que solo pueda reconsiderar lo aprobado, sería ilógico. Entonces, se reconsidera, existen los votos y se destituye. Bueno, no se destituye, se censura porque ya había renunciado. Una lástima que no se destituye. Había renuncia sí, a María Verónica Espinosa. Pero queda la sanción moral y se van a enviar evidentemente los documentos a Contraloría y Fiscalía, que es algo no menor, porque si es que no se aprobaba la censura, se archivaba el juicio y los documentos quedaban ahí. Con toda la información que se recabó en el proceso, gracias al periodismo investigativo, que fue quien encontró todas las irregularidades que pasaron en este caso, se van a mandar esos documentos a Contraloría y Fiscalía para que se sigan los procedimientos que sigan necesarios. Y un pronunciamiento de la Asamblea en ese sentido pesa, evidentemente. En un proceso. Además, yo entiendo que el proceso en Fiscalía avanza de manera importante. Esto se abrió hace más o menos 2 meses. Van 45 carpetas en el expediente. Estos son algunas paginitas y las que remita a la Asamblea Nacional le darán fuerza a la Fiscalía para seguir haciendo su trabajo. No me sorprendería que María Verónica Espinosa pida unas vacaciones larguitas en alguna otra parte fuera del Ecuador. Tú eres abogado, Alejandro, además. De lo que viste en el expediente, ¿te parece que hay indicios de responsabilidad penal? Verás, ese es un tema... Sin pasión. Sí, no, ese es un tema que justamente siempre hay que responder lo mismo. Lo que se analiza más allá en las actuaciones es si es que existe dolo para determinar si hay responsabilidad penal. Entonces, más allá de las actuaciones, por ejemplo, aquí responsabilidad política está claramente probada, entonces no hay ningún problema, pero para el tema penal tiene que demostrarse que existe el ánimo de cometer el delito, es decir, el dolo. Es decir, el ánimo de, a sabiendas de que inclusive es un delito hacerlo, y eso habría que comprobarlo. No te puedo decir, sí sabes que es culpable o me parece que no es culpable, porque realmente el proceso lo determinará, y creo que eso es lo responsable siempre decirlo. Veamos qué es lo que dice el proceso y habrá que revisar que las actuaciones de la Fiscalía sean honestas y pues se siga, y habrá que ver, porque también comentar sobre los juicios penales en redes sociales, y esto es un tema que hay que decirlo, Anderson, es complicado porque decidí un proceso penal en redes sociales sin la información, sin el análisis, que son análisis muy técnicos, muy jurídicos, de horas, de pensamiento, de aplicación de normas. Hacerlo, por ejemplo, con titulares de diarios no corresponde. Hay que dejar que las autoridades ejerzan sus competencias, que para eso están, porque si no, nos dirían, bueno, un consenso de la gente, quién cree que es culpable o no, y tomar decisiones así sería terrible. Vote la mayoría. Estas jodidas están. Imagínate lo que sería. Consejo de Participación Ciudadana. Antes de entrar al relato de fondo y parlamentario, aquí entre tú y yo que no nos escuche nadie, se los comen por correístas, no por haber incumplido funciones. Lo que le preocupaba al Parlamento en realidad, esa era la pequeña gran excusa, que no era menor, pero la gran preocupación es que el Consejo estaba en manos del correísmo. ¿Tú crees que eso es así?
Y yo creo que no. Yo creo que sí habían razones para que sean censurados y las voy a explicar muy fácilmente. A ver, primeramente hay que analizar cuáles son es un tema de competencias. Entonces hay que analizar qué competencias tenía cada órgano. Y hay que hacer un recuento para analizar bien esto y entrar al punto. En primer lugar, tenemos la consulta de febrero del 4 de febrero del año 2018, en la que el pueblo aprobó que los miembros del consejo que estaban puestos ahí, correístas a dedo, ellos sí, se vayan a sus casas. Esta vez en Jardín, pues, se vayan a sus casas. Y que venga un nuevo consejo y que ese nuevo consejo se encargue de revisar todo lo actuado por el anterior. Y fue el superpoderoso. Que fue superpoderoso, el de Julio César Trujillo, pero ese fue el mandato legal, porque eso es lo que había que hacer acordémonos cómo estaba el país antes con el consejo de Edwin Jarrín, pues estaban todas las autoridades nombradas, superintendentes, fiscales, contralores, que toditos eran parte de la argolla de todo lo que ocurrió después con esta gente que gobernó. Entonces, evidentemente, el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano fue mayoritario en 70% en decir que todo eso tenía que acabarse. Y el mecanismo legal era a través de darle al Consejo estas competencias para que puedan resolver. Pero el mismo anexo establecía que los nuevos consejeros ya no iban a tener esas facultades extraordinarias que tuvieron los anteriores, sino que ya tendrían que ejercer las facultades ordinarias y las competencias regladas que les establece la ley. Entonces ellos no podían revisar lo anterior, era evidente. Es como que un juez, nuevos jueces se posicionen y entren a revisar las sentencias de los anteriores jueces. Sería una inseguridad jurídica absoluta. Claro. Entonces era evidente que había que esas decisiones blindarlas, y así se pronunció la Corte Constitucional en un dictamen de obligatorio cumplimiento. Y a la semana, y aquí va el incumplimiento de los miembros del Consejo, ellos deciden desconocer el mandato popular, desconocer las facultades que tenían, desconocer el pronunciamiento de la Corte y someter a resolución un pedido para que se revisen a los miembros de la Corte. A ver, pero yo me guío mucho por lo que suena en los pasillos de la Asamblea, que siempre dice más que lo que se dice en el Pleno. Y en los pasillos de la Asamblea se escuchaba, nada más puesto el trasero en la silla de la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, Ciudadana, se escuchaba que la Asamblea le iba a llevar a juicio político al cura Tuárez, particularmente el cura Tuárez. Yo preguntaba, ¿por qué? Corriste enfermo, hermano, corriste enfermo. Bueno, corriste enfermo, sí, pero presidente del Consejo, ¿no? ¿Qué pasa? En la Asamblea empieza a sonar que no es conveniente llevarle al cura Tuárez, sino que hay que esperar que cometa un error. A ver, al final, brillantes no son, cometen el error y se los comen a los 4. Te repito, ¿de verdad no crees que es porque eran correístas? Vamos a seguir en la misma línea y vamos a hablar de lo político. Y ahorita he topado solo temas jurídicos y luego vamos a hacer un análisis político. Entonces, el momento en que ellos contravienen esa decisión, ellos han transgredido la ley, han incumplido sus funciones y evidentemente tienen que sus acciones ser conocidas y revisadas por el Pleno, por lo que cabía el juicio político. Más allá de que en un inicio, y esto hay que decirlo, todo esto empezó además porque el presidente de este organismo es representante de un culto religioso. Y en esto no hay discusión alguna. Nuestra ley, no hoy día, no con Correa, mucho antes de Correa, esto es en todos los países del mundo, establecen que los miembros de cultos religiosos no pueden participar en política. Punto. No pueden ser candidatos, no pueden ejercer ningún tipo de organización política. ¿Los miembros o los representantes? Que no los representantes. Y se refiere a curas, se refiere a las personas que tienen contacto con la gente. ¿Por qué? Mira, el argumento de Tuárez era que yo no soy accionista de una iglesia. No se refiere a eso. Un accionista de una iglesia sí podría participar en política. A lo que la ley se refiere, y es la naturaleza, el espíritu de la prohibición, es que alguien que tiene contacto con masas, que ejerce influencia en las masas, como es un sacerdote, no pueda participar en política, porque puede utilizar esa influencia para su beneficio personal. Pero ha habido sacerdotes en política en este país, ¿no? Sí, pero nuestra Constitución del 2008 es clarísima, y ahí existe una prohibición expresa, y el Consejo Nacional Electoral no debía validar esa candidatura, y evidentemente la Asamblea Nacional tiene que revisar si es que hay un funcionario que está incumpliendo la ley en su cargo, y también fue una de las causales para que el señor no pueda seguir dentro del cargo, porque era una autoridad que no podía ejercer de acuerdo con la ley ese cargo. Entonces, la verdad es que hubo una mezcla de cosas para que estos señores ya no puedan ejercer sus funciones. Y otra cosa, Anderson, por ejemplo, mira, cuando llegó Tuárez al Consejo, él señaló que no iba a discutir absolutamente con nadie. Tú te acordarás cómo él se estrenó en el Consejo. Sí. Y en una entrevista en Ecuador Inmediato, él dijo que él tiene una agenda. Tú debes de acordar, una agenda que el pueblo se le ha hablado a través de Dios y un montón de cosas, y que en esa agenda él quiere convocar a Asamblea Constituyente, pero que no lo puede hacer porque se lo prohíbe la Constitución. Es decir, es un funcionario público
que le molesta a la ley, que le estorba para su agenda la ley, cuando es al revés. El funcionario público tiene que ceñirse a la ley, estrictamente, no al revés. Él cree que, como representa la voluntad popular, está por encima de la ley. Hacer, pero la ley dice lo contrario. Entonces, todas las actuaciones iban, evidentemente, a formar que este señor y los miembros no podían ser parte. Y creo que la Asamblea mayoritariamente así lo ratificó. Más allá de la parte política, que evidencia una cosa, Anderson. Mira, ¿ellos por qué defienden este consejo? Este consejo no existe en ninguna parte del mundo. Se lo inventaron en el Ecuador hace 10 años. Es un consejo que deforma la democracia, es como un tercer brazo que sale del cuello de un cuerpo humano, democracia que no existe. Entonces, como que lo veamos normal. Entonces, cualquier cosa que sea defender ese organismo, cualquier cosa que sea mantener las competencias de ese organismo, realmente no corresponden en una democracia. Yo creo que los ciudadanos mayoritariamente queremos vivir en democracia. ¿Qué hay que hacer con ese consejo? Bueno, hay algunas propuestas. En mi criterio, ese consejo no debe existir, debe eliminarse por completo y todas sus competencias deben ser devueltas a la Asamblea Nacional, que es el órgano máximo de representación popular, como es en todos los países del mundo. En este país, Correa dejó tan blindado su sistema que ha habido que hacerlo por pasos, irlo desmontando por pasos. Y en este caso, lo más cercano que tenemos, por ejemplo, es la propuesta presentada por el asambleísta Muñoz de Suma, respecto a que se eliminen las competencias del Consejo a través de reforma parcial y que eso sea sometido a consulta popular del pueblo y que sea finalmente el pueblo quien decida si quiere mantener ese Consejo o no. Ahora, la gente va a tener que escoger entre el Consejo de Participación, que es una payasada, y la Asamblea Nacional, que, viejo, discúlpame que trabajes ahí, pero mal le ha ido, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es el tema? Yo creo que Correa nos engañó a todos los ecuatorianos, porque él nos dijo, señores, el problema está que en la Asamblea Nacional están unos impresentables y ahí no sirve para nada, es un nido de ratas, hay que crear otro consejo para que sean ellos los que eligen. Claro. Pero realmente no es un tema de sistema, es un tema de personas. O sea, el problema de la Asamblea no es que está mal institucionalizada, no ese es el problema es que los que han llegado han tomado malas decisiones. Si por el contrario hubieran llegado buenas personas, hubieran tomado buenas decisiones, nadie criticaría el sistema. Entonces, por ejemplo, ahora estamos hablando de un sistema bicameral o cameral. Yo creo que los dos sistemas funcionan con las personas adecuadas y ninguno de los dos funcionará con las personas inadecuadas. ¿Cómo haces que entre la gente adecuada? Yo creo que es un trabajo que tiene que hacerse a través de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser... Primero, tenemos que como país entender la responsabilidad de los partidos políticos, que son vitales. Los partidos políticos tienen que representar a las ideologías de la gente. Y la gente que se identifica con una tendencia u otra tiene que exigirles a sus partidos poner a las mejores personas. Y si no los ponen, pues no votar por ellos. Simplemente así. Ya, pero eso es muy idílico, eso es lo que debería ser. Pero a la final nos pone a Wendy Vera y la gente... Y va Wendy Vera de compras a la asamblea. ¿Cómo evitas que entre una Wendy Vera? Mira, es que en el país... Que no tengo nada contra Wendy Vera. Es el primer ejemplo patético que ha agarrado por ahí. Sí, mira, lo que pasa, o sea, hay veces en que, por ejemplo, una persona que es pública puede aprovechar su mediatez para poder lograr cambios. Hay personas que, si bien han sido públicas, luego han llegado a la asamblea, han hecho buen trabajo. No hay que tampoco caricaturizar o decir, si tú estuviste en la tele y eres famoso, ya tampoco te podrías lanzar. Yo creo que es un tema de competencias, de representación y de que cada partido escoja a los miembros que mejor pueden representar las ideas que propagan, quienes pueden abanderar mejor las luchas que ese partido lleva. Y ahí creo que la gente tiene que exigirles a sus partidos de su ideología que puedan poner a los mejores, si no, no votarlos. Que lo haga? Mira, evidentemente cada uno habla desde su peculio, pero por ejemplo, en el Partido Cristiano, nosotros tenemos un gran programa de formación política intensivo para jóvenes, que es la cantera, que mucha gente va, estamos en permanentes capacitaciones y todo, porque nos parece que eso es el tema, fomentar política, conversar sobre política. El programa de formación política es gente que va y conversamos de política y llegamos a consenso y discutimos sobre temas. De eso se trata el tema. Entonces yo creo que los partidos tienen esa obligación de que las personas que quieren dedicarse a la política, que a mí no me parece mal, me parece más bien todo lo contrario, que mientras más gente intervenga en política, si fuéramos todos quienes interviniéramos en política, fuera mucho mejor. Yo sé que, como tú dices, es del deber ser, pero hacia allá tenemos que caminar. Ese tiene que ser el rumbo, porque si no establecemos un rumbo, la inmediatez es la que nos tiene entrampados. ¿Qué edad tienes, Alejandro? 29 años, mi querido Alonso. 29 años. 29 años y... Como te habrás enterado, este es un segmento en el que yo estoy realmente obsesionado con encontrar voces jóvenes y frescas involucradas en la política, como lo eres tú, como estuvo Manda también acá, tuve el gusto de tenerla invitada. ¿No te parece raro que, habiendo tanto joven preparado, los grandes líderes políticos que suenan para las elecciones presidenciales tengan todos más de 60 años? Y no digo que tener ni más ni menos de 60 años sea bueno o malo,
Digo, ¿no te parece raro que a la final el liderazgo de los partidos siga recayendo en figuras que llevan 10, 20, 30 años al frente del partido? Claro, lo que pasa, Nelson, es que yo creo que es todo un tema de lo que se habla en política, de un péndulo. Vivimos 10 años de una propuesta supuestamente joven, que nunca había participado en política y que tuvo 10 años al poder y que realmente nos demostró que ser nuevo en política no necesariamente es lo mejor. Claro. Entonces, yo creo que por eso es que, por ejemplo, el liderazgo de Julio César Trujillo, como un hombre de larga data política, fue tan determinante para el país, porque un hombre de tanto talante y de tanto respeto vino a poner un poco de orden en todo esto. Entonces yo creo que la gente se está sintiendo identificada con líderes, digamos, mayores, como tú dices, justamente por ese vacío de necesitar una persona que haya estado bastante tiempo ¿Tú y que crees que tiene tenga... alguien experimentado en Ecuador? ¿Cómo? Que buscan a alguien con experiencia en Ecuador. Claro, o sea, alguien que no solamente llegue con un discurso, sino que realmente tenga experiencia, sea una persona probada en el ejercicio público, su honorabilidad, su ética, su visión de país. Yo creo que ya la gente, por ejemplo, si viene un candidato nuevo con un discurso revolucionario, yo creo que va a pensarlo 2 veces ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso es que ahorita en el Ecuador el liderazgo que se requiere es justamente eso, alguien que haya podido demostrar en la función pública cómo se debe ejercerla para bien del progreso del país. Sí, ojalá. La asamblea está entrampada y entramos yo creo que a la recta final de la conversación, pero no quiero irme sin examinar por qué se entrampa la Asamblea Nacional, presidida por un joven sin experiencia parlamentaria como César Litardo, pupilo de Marcos Troya, agarrado de la mano de José Serrano durante el primer año de legislatura, tutelado por María Paula Romo para llegar a convertirse en presidente de la Asamblea Nacional, auspiciado por el Pacto Legislativo de la Asamblea. ¿Cómo es que un chico como este, que llega a la Asamblea con muchas ideas y promete muchas cosas, pues pasan 3 meses y no echa un carajo? Mira, Nelson, el problema es que no hay agenda, y eso lo dijimos desde un inicio nosotros, y me pronuncié siempre en contra de este pacto, y es evidentemente porque no hay agenda. Uno, cuando hace un pacto, cuando llega a un acuerdo de gobernabilidad muy válido en política, tiene que haber una agenda atrás, es decir, aprobación de leyes laborales, leyes de emprendimiento, reducción de impuestos. Aquí no, absolutamente nada. Fue un pacto de puestos. Entonces, ubicamos a gente en comisiones y pues ahí vemos cómo luego legislamos. Entonces, evidentemente, si no hay agenda, no hay absolutamente nada, no hay trabajo, no hay leyes por aprobar, hay muchas leyes que están en trámite pero que no se les da la continuidad del caso, y es porque justamente este acuerdo se aprobó de esa forma, se aprobó sin agenda. Entonces eso hace pues que ningún parlamento puede ir para adelante. Distinto fue, por ejemplo, hace un año, cuando, por ejemplo, llegó Elizabeth Cabezas a la presidencia, sí, donde logramos aprobar ley de emprendimiento, se aprobó las reformas de la ley de comunicación, la ley anticorrupción, que finalmente fue vetada, pero el Parlamento se pronunció. Entonces, por lo menos había una agenda hacia un rumbo. Se intentaba, por lo Se intentaba, porque eso es lo que se toca. Ponerse a todo tampoco es positivo. Lo que hay que trabajar es por el país. Ya uno en la política hace cosas, pero lo importante es trabajar por el país. En este caso, no hubo absolutamente nada de eso. Tema de reparto, entonces evidentemente la Asamblea se encuentra entrampada con un montón de proyectos de ley que están en trámite y que pueden ser muy importantes para el país, pero... Incluyendo proyectos de leyes vinculados a la seguridad ciudadana, que yo no me lo creo, y recuerdo la iniciativa en la que Jaime Nebot se metió al Parlamento y entregó un proyecto respaldado por más de 70 asambleístas en firma, y está parqueado. Eso fue en el primer año de la legislatura, época de José Serrano. Sí, y ese proyecto, mira, mucho, el tema de la inseguridad que vivimos ahorita es justamente porque no se le da la importancia necesaria. Yo creo que las leyes, si bien nuestro Código Penal es avanzado, le falta un montón, hay penas muy pequeñas, muy cortas para la gravedad de los delitos, claro. Y hay muchas todavía cosas procesales que hay que arreglar, y esta ley busca efectivamente muchas cosas de esas para darle más seguridad, más trabajo a la Fiscalía, autoestima a la policía, que es lo que necesitamos. Para mí es el problema del tema de la seguridad, la policía no tiene autoestima. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo que la policía no tiene autoestima? Mira, la institución... ¿Se sienten feos o qué? No, la institución como tal no tiene autoestima. Mira, un policía que coge una coima no tiene autoestima, no respeta su trabajo, no ama su trabajo. Un policía que tiene autoestima jamás incumpliría un procedimiento. ¿Y cómo jamás. La ley arregla eso? O sea, primeramente, tú tienes que darles a ellos las herramientas necesarias para que se sientan seguros de hacer su trabajo. Hay todavía mucha discusión si un policía, por ejemplo, puede disparar a quemarropa o no, o si puede golpear. Esos procedimientos están claramente determinados. Cuando exista un tema de real e inminente peligro, la policía tiene que actuar, disparar y punto.
cuando un delincuente ya está reducido, no lo puede hacer. Esos son los procedimientos. Entonces la policía no nos lo aplica, hace al revés. ¿Qué opinas de la patadita de confianza que le dio el policía a un delincuente que ya estaba reducido en el piso? Mira, Y la explicación de la ministra, ¿no? La ministra dice, el hombre le dijo, cuando salga te voy a matar. Sí, mira, yo cuando este tema salió a la luz, mucha gente decía que muchos que nos habíamos pronunciado en contra defendíamos al delincuente. Para nada, yo creo que el policía evidentemente es humano y actuó en base al razonamiento de ese momento terrible de ver a su esposa y a sus hijas asaltadas por una persona que al parecer inclusive los conocía. Pero lo que hay que decir es que más allá de ese hecho en particular que se logró evidenciar, no se puede normalizar la transgresión de la ley o el irrespeto de los procedimientos, más allá de cualquier cosa. O sea, esto no puede justificar que a cualquier ladrón cogido se le pueda pegar. Eso es lo que tiene que pasar. Más allá de que en este caso entendamos y que el policía no vaya a ser sancionado, con lo cual estoy de acuerdo, no puede significar que, eso significa que en cualquier próximo caso, cualquier ladrón cogido se le pega, va a estar bien. Porque el día de mañana, a ti en el CNE, por ejemplo, tú puedes entrar, creen que eres un delincuente, te patean en el piso y la gente va a decir, no, pues si al otro le patearon, ¿por qué él no? Cuando ni siquiera hay un juicio justo todavía, ¿me entiendes? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, más allá de las pasiones que podamos sentir a favor del policía, que todo el mundo lo entiende, no hay nadie que no lo entienda ni que quiera procesarlo. Yo particularmente no estoy de acuerdo en una sanción, pero sí que no se pueda normalizar el hecho de que la policía transgreda la ley cuando lo puede hacer. Eso sería ridículo. Última pregunta, solo porque es curiosa. Javier Nazareno te pregunta, ¿cómo puedo hacer para trabajar en la Asamblea Nacional? Bueno, es como en cualquier institución pública, si tú tienes los conocimientos y puedes estar preparado, pues cualquier persona podría llegar en cualquier momento a asesorar, o si quiere lanzar a la asamblea, pues también podría trabajar en la asamblea siendo asambleísta, que se lance. Alejandro Muñoz, gracias por estar aquí, ojalá vuelvas pronto, gracias por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, el punto final. Yo voy a ser bastante franco, yo no estoy de acuerdo en dejar ningún recurso natural bajo tierra si tenemos pobreza en la superficie y si tenemos necesidades en los seres humanos que habitamos este país. Yo no estoy de acuerdo en dejar el petróleo y la minería mientras siga habiendo ecuatorianos que necesitan esos recursos. Pero estoy aún más en desacuerdo con negarle la posibilidad a los ciudadanos de pronunciarse. Porque mi punto de vista es un punto de vista. Y este país tiene que tomar una decisión de país. Tomar una decisión de país significa que el país se pronuncie, y solo hay una forma de hacerlo en democracia: el voto directo de los ciudadanos. Hay una iniciativa llamada Yas Unidos, que no tengo que explicarla, que está reclamando su derecho a preguntarle a los ecuatorianos de qué lado de la historia quieren estar, si el de la explotación o la conservación, ambos con argumentos válidos. Lo que piden los chicos del Yas Unidos no es que le regalen el Yasuní, no es que se prohíba la minería y la explotación petrolera. Lo que piden los chicos del Yas Unidos es que se respete la Constitución, la ley, el espíritu democrático de una república como el Ecuador, y se les permita ir a unas elecciones donde la gente decida libre y voluntariamente. Lo que piden los chicos del Yasuní es que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo dispuesto, que lo conversen, que se la jueguen, que un presidente amazónico como Lenín Moreno no le tenga miedo a preguntar sobre la Amazonía, que una consejera, una presidenta del Consejo Nacional Electoral Amazónica como Diana Tamaín no le tenga miedo a los Yasunidos. Esto hay que discutirlo. Los primeros en discutirlo tienen que ser los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que me imagino que no quieren convocar a pleno porque tienen miedo de ponerse de cara completa, de cuerpo completo, de decir que no están a favor de una consulta, de tratar de bloquear una iniciativa ciudadana. El que quiera ir por esa vía, que cargue con la responsabilidad, que se juegue su peso político. Diana, convoca a pleno.